Aleluya, Dios nos ha bendecido en gran manera. Dios nos ha bendecido cada día, dándonos la vida, la salud, dándonos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Le quiero dar muchas gracias y le doy gracias a Dios por mi esposo, por mi matrimonio, por mis hijos que Dios me dio. Le doy muchas gracias a Dios. Yo sé que Dios me los dio. Lo creo y lo sé por testimonio. Y mi hija y su esposo y sus niños. Y mi hijo y su esposa y sus niños. Le doy muchas gracias a Dios por ello. Me gozo porque hace muchos años habló Dios a mi corazón a través de su palabra que mis hijos eran cabeza y no cola. Y después de años habló Dios a mi corazón que mis hijos eran benditos de Jehová. Y le doy gracias a Dios porque también me enseñó que mis hijos eran herencia de parte de Dios, de sus padres, y que mis nietos eran corona de los abuelos. Y le doy gracias a Dios por ello, con temor y temblor. Créanmelo, con temor y temblor. Porque en el caminar ha habido testimonios gloriosos, maravillosos. Que he podido ver la intervención de Dios desde que eran pequeños mis hijos. Me recuerdo de esta ocasión, poderoso testimonio, que viene a avisarme al Espíritu Santo a mi corazón y me dice, tu hijo. Entonces, yo le hablé a donde estaba mi hijo. Y me dice la muchacha que estaba ahí con él, me dice, su hijo está ardiendo en fiebre, muy, muy fuerte. Y yo le dije, esto es verdad. Les estoy hablando, mi hijo tendría unos 19, 20 años. Le dije yo, tráetelo al hospital y ya le dije, ¿a qué hospital? Ahí me voy a encontrar con ustedes. Cuando yo llego y ellos llegan a la misma vez, llegamos al hospital. Yo ya estaba hablando con Dios y le dije a Dios, Padre, que en este mismo momento que mi hijo entre a la sala y nomás anote su nombre, que le llamen, que no pase un minuto, que le llamen a mi hijo. Cuando llegó él allí, pasó al frente y se registró ahí en el libro en el hospital. Instantáneamente, no había pasado un minuto cuando me le llamaron a mi hijo. Rápido lo pusieron en una camilla y le pusieron el IV, le pusieron suero y me dijo que me decían ahí que mi hijo iba muy grave, de muerte, era una fiebre de muerte. Y él me decía, mamá, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir, mamá, estando ahí en la camilla del hospital. Y yo le dije, hijo, lo primero que le dije, hijo, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por las ofensas que le has hecho a Dios. Y él empezó a decir, perdóname, Dios mío, perdóname, no me quiero morir. Y acababan de oír la circunstancia por la cual le había venido la fiebre. Acababan de estarse dando las noticias en ese tiempo que un joven de más o menos de la edad de mi hijo había muerto de lo mismo allá en Dallas, Texas. Entonces yo me recordé de eso y le dije al Señor, ten misericordia de mi hijo. Él dice que no se quiere morir, Señor. Hubo una intervención divina allí en esto de los médicos. Hubo una intervención divina y Dios le dio la oportunidad a mi hijo y le doy gracias a Dios porque lo levantó de allí. Y cuántas veces les he dicho también el otro testimonio, él y yo, él venía manejando, íbamos para la iglesia,
cruzando el túnel allí por la Federal Road y el túnel hacia Pasadena. Y íbamos para allá, donde una mujer americana, después de venir dentro del túnel, esa mujer se basa a un lado contrario para, según ella, en sus sentidos que no venía bien rebasar, pero era mucho el tráfico que venía por el lado contrario. Y cuando yo miré el carro frente a frente, yo dije, Jesús, 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 3 veces clamé, mencioné el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mi hijo nomás levantó los pies para enfrente, no supo, nomás reaccionó como Dios le permitió que reaccionara. Levantó sus pies, dice, de ahí los quitó del gas y del freno, nomás lo hizo. En un segundo de milésima se salió el carro y se volvió a acomodar por el lado donde debía de venir. Solamente Dios hace esas cosas maravillosas que sin entenderlo, pero Dios lo hace porque a Él le place. Le decía yo a mi esposo también hace años de esto, que también le decía yo a mi esposo, el diablo te quiso matar tu familia, pero Dios no lo permitió. Porque en ese accidente de muerte iba su servidora y mi hija y mi nieta. El diablo nos quería matar, pero Dios no lo permitió. Y le doy muchas gracias a Dios porque así como en ese tiempo, en el diario vivir, puedo ver su intervención. Nos ha aventado la camioneta sobre nuestro mueble, pero ahí Dios nos protege. Nos protege el Señor. Hasta que Él diga, hasta que Él lo permita y su nombre es glorificado. Porque muchas veces, como aquí, cuando le decían al hombre, ¿quién te sanó? Le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó ¿Quién pecó, este o sus padres? Y él le dijo, hay enfermedades que es para la gloria de Dios. Iba a ser sanado, pero para que toda la gloria fuera del Señor. Hay enfermedades por causa del pecado. Y la paga del pecado es muerte, te lo tengo que decir porque la Biblia lo dice. Entonces, es algo maravilloso cuando podemos ver la intervención de Dios, cuando podemos ver el favor de Dios, cuando podemos ver la misericordia de Dios. Es algo glorioso, maravilloso. Y no, hay muchos testimonios de los cuales cuando el Espíritu Santo te habla, obedece la voz del Espíritu Santo. Cuando tienes ese sentir que no es allí que debes de ir, que es acá donde debes de ir, obedece al Espíritu Santo. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Le doy muchas gracias a Dios. Le doy toda la gloria y la honra al Señor por ello. Y vamos a la palabra. ¿Verdad? La palabra aquí está, un ejemplo más, un testimonio más verdadero aquí en la palabra que nos enseña y a ver qué es lo que nos va a enseñar. Que estemos en la expectativa de tú que estás allí, de cerca y lejos, tú que siempre dices allí como una hermana que me dijo, yo le anduve moviendo a la televisión hasta que encontré este programa y desde entonces lo estoy mirando hace más de como unos 7 años, dice la hermana. Y yo alabo a Dios por el tiempo que estoy aquí. Él es el que me trajo y Él es el que me va a sacar al tiempo de su buena voluntad. Le doy gracias a Dios por ello. Y me goza mi corazón. Y el ejemplo de Eliseo. Saben que Eliseo no fue llamado de niño. Eliseo fue llamado ya siendo un varón. Trabajaba en las tierras de su papá, de su familia. Y ahí fue cuando Dios lo llamó. De tal manera que obedeció el llamado y mató los bueyes con los que trabajaba y con los arados o con el fierro ese allí,
con eso de madera, hizo la lumbre y hizo un comelitón en grande y para todo el pueblo para repartir, dando testimonio que ahora iba a pertenecerle a alguien más, al Todopoderoso. Así es tu vida y así es mi vida. En nuestro caminar ya no le pertenecemos más que al solo Dios verdadero, al Todopoderoso. Él es el único amo y dueño de mi vida y yo sé que tú estás diciendo amén, hermana. Él es el amo y dueño de mi vida también. Gracias a Dios, porque cuando ya le pertenecemos al reino de su amado Hijo, Cristo Jesús, es maravilloso. Así que es glorioso lo que nos puede acontecer, es glorioso, para la gloria y la honra de su santo nombre. Y entonces Eliseo, oye, fue un varón que ahí luego tomó el lugar de Elías. Elías se fue en un carro de fuego, dice su palabra, y Eliseo tuvo la victoria sobre Moab, y sigue hablando de Eliseo aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, pero vamos a aprender algo de aquí. Dice en el segunda, para que lo anotes y después lo leas, no lo sé, Dios lo sabe, Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por y había allí una mujer importante, dice, que le invitaba instantáneamente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dice ella. Qué hermoso es cuando discernimos en el espíritu de las personas que son de bendición a mi vida y que son de bendición a tu vida. Ay, hermana, yo no he conocido de esa clase de personas. Pues en el futuro, antes de que termine este año, vas a conocer esta clase de personas que son de bendición a tu vida. Y dice aquí, cuando ella dice: te ruego que hagamos, le dice a su esposo, un pequeño aposento de paredes y pongamos cama, mesa, silla y candelero. ¿Qué más quería el siervo? Si era un siervo de Dios de las 24 horas. Dice: cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Ella sabía que al quedarse allí el siervo de Dios iba a ser de bendición. Y aconteció que un día vino él por ahí, se quedó en aquel aposento, ahí durmió. Entonces Gise, su criado, llama a la tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él, y dijo él entonces a Gise: dile que aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿verdad? Con el aposento. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o algún general del ejército? Se presentó Eliseo. Pero el siervo fue el que le dijo. Y ella respondió: no. Dice, ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Cuando ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo, se identificó que era una persona importante. Entonces dice: ¿qué pues haremos por ella? Y dijo Eliseo, y Gise respondió: he aquí ella no tiene hijo. Eso fue bien observativo el siervo, ¿verdad? El siervo de Eliseo, Gise. Y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene abrazarás un hijo, y todo esto. Y sigue ahí la conversación. Y ella dijo: no hagas burla de tu sierva, ¿verdad? Y todo esto. Pero lo maravilloso, lo que aconteció en esta familia, que se le murió el niño. Cuando él estaba con su papá, le empezó a doler fuertemente la cabeza. Dice que le dolió mucho la cabeza, y dice que, aquí dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta se salió, porque del dolor de cabeza lo tenía en su regazo y quedó sin aliento y murió el niño. Entonces, lo que me llama la atención, y quiero que te llame la atención también esta escritura en Segunda de Reyes capítulo 4, ahí en el versículo
22, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y mira lo que le dijo. El esposo le dijo, él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? Le dice él. No es nueva luna ni día de reposo, le dice él. ¿Para qué vas a ver al siervo de Dios si no es luna nueva, nueva luna, ni día de reposo? Pero mira lo que ella le contestó. Ella respondió: paz. Él quería levantar un laberinto allí. Él quería ponerse en contra de esta mujer. Pero cuando está Dios, Dios arregla todas las cosas. Ella le dijo: paz. Cuando te encuentres en una situación no similar o igual o parecida, o un laberinto que nomás se arma de repente, tú como varón de Dios di paz. Tú como mujer de Dios di paz, y habrá paz en tu tienda. Entonces aquí dice que entonces después le hizo enlabrar el asno y todo esto, y se fue con el criado en el camino para ir a ver al varón de Dios, al profeta Eliseo. Dice que el varón, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, era donde estaba Eliseo. Y cuando vio el varón, vio de lejos, el varón de Dios lo vio de lejos a su criado y le dijo a su criado, ahí en el 25, dice aquí la tsunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, esa es otra palabra que Dios quiere darnos en esta hora. Dice, le digas, ¿te va bien a ti? En el 26, 4:26 de Segunda de Reyes, dice, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando te digan todo lo que tú quieras desahogarte, decir todo lo que está aconteciendo y que te pregunten, ¿todo bien, hermana? ¿Todo bien, hermano? Bien. Todo bien. Todo bien. Entonces aquí ella dijo, bien. Y sabiendo que estaba muerto el niño, ella dijo, ¿te va bien con tu hijo? Le preguntó aquí el siervo, Gizi, el siervo de Eliseo. Y dijo ella, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó, dice, y se acercó Gizi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Aun cuando ella había respondido a su esposo, paz. Aun cuando ella había dicho, bien. ¿Te va bien con tu marido? ¿Te va bien contigo? ¿Te va bien con tu hijo? Y ella dijo, bien. Quiso decir todo bien con mi marido, todo bien conmigo y todo bien con mi hijo. Pero cuando ella se humilló allí, se inclinó delante de la presencia de Dios, dice que el criado la quiso quitar y dijo, déjala. Ella trae amargura en su alma, déjala porque su alma está en amargura. Había dolor en su alma. Había dolor en su alma de esta mujer. Pero mira la actitud que había ella tomado maravillosamente. Después regresó el siervo al hogar y estuvo ahí invocando a Jehová, en el Todopoderoso, el único Dios verdadero, y le dio y resucitó al niño. Vivió el niño maravillosamente. Fue este hombre de grande bendición. El plan de Dios ya está trazado para tu vida y mi vida. El plan de Dios ya está trazado para la iglesia, los miembros del cuerpo de Jesucristo. Ya está trazado el plan de Dios. El plan de Dios es maravilloso. Lo que Él ha querido hacer, lo hace. Porque cuando este varón pasaba y pasaba y pasaba, y ella se dio cuenta que era varón de Dios. Y ella le hizo un refugio ahí, la cama, la mesa, el candelabro y todo esto. Era como para que él llegara y descansara, el siervo de Dios.
Qué maravilloso y glorioso. Yo sé que hay hogares que se disponen para hacer aposentos para los siervos cuando pasan allí, que van a ser de bendición a otros pueblos, ciudades, naciones y lenguas, qué sé yo, y los dejan ahí en su aposento, quedarse una noche, 2, 3, no lo sé, pero es de grande bendición como lo fue. Y a pesar de que dices tu hermana, pero murió el niño, sí murió, pero el varón de Dios fue de bendición porque fue quien le ayudó a interceder a Jehová para que volviera la vida de este niño. Y fue de grande bendición. Y ya sabemos todo lo demás, el resto de esta historia escrita de esta palabra escrita en esta palabra que es de verdad. Algo que goza y regocija mi corazón. Es como cuando Simeón le dijo a María, la madre de Jesús, como hombre aquí terrenal Jesús, como niño y hombre terrenal. Él le dijo, una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué le dijo ahí Simeón a esta mujer hermosa? Que le iba a doler tanto porque iba a ver la crucificación de Jesucristo, donde cargaba el pecado de toda la humanidad. Porque dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí no hay, compadre de pila, allí nomás es Jesucristo para tener vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo solamente. Si creyeres en tu corazón y le confesares con tu boca, serás salvo. Gloria a Dios, porque es maravilloso este tiempo cuando uno se acerca a Dios conociéndole en espíritu y en verdad. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo. Escuchas esta palabra, hazla hacedora tuya, hazla, di esa palabra, la tomo en mi corazón y le digo, Señor, reconozco que soy pecadora, perdóname, te necesito como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, ya no aguanto esta vida de pecado que llevo. Y me arrepiento de todos mis pecados de todo corazón. Y quiero caminar en tus pisadas. Quiero caminar a través de tu palabra. Porque tú eres el mayor ejemplo en tu palabra, mi Señor. Porque tú lo dijiste, dile al Señor, tú dijiste, Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que usted dio, que usted sembró en buena tierra, porque usted salva, sana, liberta, rompe cadenas, hace libre al cautivo de drogadicción, de prostitución, de cualquier vicio de drogadicción. Tú lo haces libre, Señor, en el nombre de Jesús, y tú eres poderoso para escribir el nombre de aquella mujer, de aquel hombre que están arrepentidos, llorando delante de tu presencia. Y sus nombres se escriben en el libro de la vida, Padre. Gracias porque tú recibes a lo menospreciado, aquello que ni siquiera le dan un saludo, aquel que ni siquiera le dan una llamada. Toda persona es importante para ti, mi Señor. Gracias, Padre, porque yo le he dicho a tu pueblo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Restaurado, una nueva criatura, como lo dice en tu palabra, en 2 de Corintios 5:17. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escríbelo este día en tu libro, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Así como empezó este nuevo año 23, pero es mejor tu vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Reciban un abrazo, un saludo, una bendición de parte del Altísimo a lo lejos y a lo cerca. Me gozo que con tan finita atención has puesto atención a esta palabra que es viva y eficaz.
Estuvo con ustedes la sierva del más alto Dios, María Teresa Romero. Bendiciones, pueblo de Dios. Les amo en el amor de Cristo. Amén, amén, amén.